bienvenidas a este su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en la calle Espaillat número 86, en esta hermosa ciudad de La Romana, República Dominicana. Nuestro pastor Alvin Carrasco, quien les habla, Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero. Qué privilegio estar aquí una vez más con ustedes en este su espacio Mundo Cristiano TV, donde nosotras hablamos de la palabra del Señor, y en este mes completo, Mundo Cristiano está enfocado en lo que es el tema de el pecado. En esta ocasión, el tema de nuestro programa es ¿por qué es tan pecaminoso el pecado? Sí, suena redundante, pero luego le vamos a explicar por qué. Vamos a recordarle que nuestra congregación tiene sus actividades martes, jueves, sábados y domingos, donde nosotros nos reunimos para exaltar el nombre del Señor. Cualquier información, cualquier necesidad, cualquier petición, estamos a su orden. Y aunque parezca, no estoy sola. Amadas, bienvenidas. Gracias por estar con nosotras. Dios bendiga, amada Wendy. Dios bendiga a cada uno de sus amados televidentes y cibernautas que están ahí sintonizándonos en este su programa Mundo Cristiano, que también estamos por las redes sociales Mundo Cristiano IDP. Quien les habla, Cristi Rodríguez de Ávila. Un inmenso placer compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Claro que sí, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos y bienvenidas, porque sabemos que tenemos un público masculino. Es un honor para nosotras, como siempre, pues estar aquí en esta ocasión radio, TV, Mundo Cristiano TV. Gracias por estar ahí en sintonía, su amiga y hermana Lizelot Poms. Así que bienvenidos y vamos a disfrutar de este contenido. Bueno, me gusta esa palabra de disfrutar, porque en esta ocasión vamos a hablar un tema muy comprometedor, un tema que de verdad nos confronta de una manera que no termina de confrontarnos, sino que todo el tiempo vivimos en lo que es recordando, pidiendo perdón, arrepintiéndonos de lo que es el pecado. Y usted dirá, pero ¿y entonces qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario? ¿Y por qué tengo que estar en este constante arrepentimiento? Todo esto lo vamos a tratar en esta ocasión, lo que es con relación al pecado. El pecado, ¿por qué es tan pecaminoso el pecado? Bueno, realmente, como estuviéramos diciendo hace un momentito, la redundancia aparente es que es tan desesperante el hecho de nosotros entender y saber que estamos transgrediendo lo que es la voluntad de nuestro Dios, que el mismo pecado en sí es algo que pesa sobre nosotros. Hay muchas cosas que envuelve el mismo. Pero antes yo quiero que leamos. Vamos a tener nuestro verso base y lo vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 3. Los versos 3, 4 hasta el 11. ¿Por qué quiero abarcar todo esto? Porque quiero que veamos todo el contexto de esta cita bíblica. ¿Qué es el pecado? Vamos a empezar por ahí. Hijos de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, o quebrantamiento, o una falta grave. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Qué fuerte. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El verso 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amados, mientras estaba leyendo esto, y no es la primera vez que me sucede leyendo esta escritura, muchas interrogantes vienen a mí. Y el mismo verso lo contesta. Hablamos de el que infringe la ley, hablamos quién es el padre del pecado, de dónde fue que nació, hablamos de el que practica el pecado es del diablo. Muchas cosas nosotros podemos decir aquí, pero a la que me gustaría ahora mismo enfatizar, y no sé si las chicas tendrían algo que decir al respecto de este texto, es que hablamos de practicar el pecado. Cuando hablamos de una persona que no puede dejar de hacer algo o que lo hace por diversión, lo hace por hobby, lo disfruta, es diferente a una persona que lo hace, pero le duele, se arrepiente de haberlo hecho, pide perdón y no vuelve a cometer por lo menos en la misma constancia. Porque yo no te puedo decir, por ejemplo, yo dije una mentira, ¿no? Y pasado mañana vuelvo y digo otra mentira. Y vuelvo, pero después que yo recibo al Señor en mi corazón, yo dije una mentira, pero no lo vuelvo a decir tan consecuentemente. ¿Qué pasa? Tú dirías, pero ya tú no te convertiste, tú no eres cristiana, ¿por qué sigues diciendo mentira? Todavía hay una naturaleza pecaminosa en mí, que luego entonces vamos a hablar al respecto con relación a hasta cuándo voy a estar batallando con el pecado. Pero hay un punto, hay un momento en el que ya no vamos a seguir batallando con el pecado y ese punto lo vamos a tratar un poquito más adelante. Y también que la diferencia entre nosotros como hijos de Dios y el mundo sería que nosotros tenemos al Espíritu Santo que es que nos constricta y también nos dice, hey, pero eso está incorrecto porque la palabra te dice tal cosa. Entonces ahí nos arrepentimos. ¿Qué pasa con esas personas que pecan y no tienen ningún remordimiento o saben que lo están haciendo mal? Porque también está la conciencia. El hombre sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto, pero no se arrepienten de lo que están haciendo. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo quien nos guía y también nosotros nos arrepentimos día tras día. Dice la palabra de Dios que si nosotros flaqueamos, abogado tenemos y eso es porque nosotros tenemos que arrepentirnos para que el Señor Jesús nos pueda defender ante el Padre. Y ahí está la diferencia de aquel que conoce al Señor, ¿verdad? A ese Dios perdonador, que se arrepiente, o sea, nos arrepentimos de esas cosas que hacemos que nos apartan de Dios, porque eso es el pecado, hacer cosas que nos apartan de Dios, que va en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, esa es la diferencia, que nosotros nos arrepentimos y como dice su palabra en Primera de Juan, capítulo 3, verso 6, que todo aquel que le conoce no continúa en el pecado, ¿verdad? Pero aquel que continúa en el pecado es aquel que no le ha conocido. Y también la palabra de Dios dice que aquel que se arrepiente de sus pecados, lo confiesa, alcanza misericordia. Ahí está una clara diferencia. Nosotros nos arrepentimos y alcanzamos la misericordia de Dios porque le hemos conocido. Que eso era también un vivo ejemplo en la vida de David. O sea, David, vemos que fue un hombre, dice la palabra de Dios, conforme al corazón de Dios. Pero ¿por qué pasó eso? Porque vemos en la historia, David flaqueaba, volvía y se levantaba, David flaqueaba y nosotros decimos, pero Dios mío, pero ¿y cuántas veces que va a flaquear y se va a levantar? Pero ¿qué pasa? Que el Señor no analiza ni piensa como nosotros. Si nosotros venimos arrepentidos de corazón,
Él sin problema nos perdona. Y no importando, hablaba una vez con una persona, decía, wow, pero yo soy un ser humano pensante. Si yo peco y vuelvo y peco y caigo en el mismo hoyo, ¿cómo yo voy a venir donde Dios a decirle, Señor, perdóname otra vez por el mismo error? Y esa persona me decía, pero es que el Señor no piensa igual que tú. Si tú vienes arrepentido de corazón, porque es que o sea, cuando hacemos las cosas intencionalmente, tú sabes, flaqueamos, pero el Espíritu Santo me dice, Cristi, estás haciendo esto incorrectamente. Entonces yo digo, wow, es verdad, vengo humillada ante el Señor, así como lo hacía David. El Señor me perdona una y otra vez, porque eso lo dice su palabra. Lo interesante de todo esto es, ¿qué dice la sociedad al respecto con relación al pecado? Y a veces nosotros tomamos estos términos como tan a la ligera y es porque la sociedad lo ha tomado como un problema social, como una enfermedad, como algo que necesita terapia. Y yo me puse a analizar todo esto y es cierto. ¿Qué es lo que determina lo que es el pecado? ¿Es una infracción de la ley terrenal o una infracción a la ley divina? ¿O es lo que el sistema diga? Porque déjeme decirle, anteriormente, lo que es la fornicación, lo que es el adulterio, lo que es el robo, lo que es el tú insultar a alguien, hablar mentira, eso eran pecados, o sea, capitales, pecados que estaban en tu conciencia y pecados que tú no tenías que tener, que tú no tenías que ser salvo para tú saber que era algo malo, sino que había algo en ti que se llamaba tu conciencia, del vigilante, del alma, que te decía, eso no está correcto. ¿Qué está pasando en la sociedad últimamente? De manera personal, la palabra de Dios, bueno, en la palabra encontramos 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos es como la vida resumida que debe de llevar un creyente, aquel que que conoce a Dios. Y un mandamiento nos va a llevar a otro, tanto el cumplimiento de leyes que establece la misma palabra como leyes terrenales. Porque, por ejemplo, me viene así a la mente rápidamente, cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tú vas a respetar a tu prójimo, tú vas a respetar su entorno, tú lo vas a respetar manejando, tú vas a respetar su forma hablando en el sentido en cosas terrenales, o sea, cuando vayas hasta un servicio público vas a respetarlo a él. Una cosa te lleva a la otra y entiendo que el resumen de esa pregunta es los 10 mandamientos. Y tú sabes que a veces vemos las cosas como muy religiosamente. Sí. Como que decimos 10 mandamientos, tú eres cristiano, tú eres un religioso. Pero el Señor lo plasmó ahí porque también van en consecuencia con la moral. Sí. Porque, ¿qué pasa? Si yo soy una persona que codicio el esposo de mi prójima, o sea, de otra mujer, de mi hermana, de mi prójima, sí. Si yo codicio al esposo de mi hermana, y fornico o adultero con esa persona, eso va también en contra de la moral. Claro. Aunque muchos quizás... De la moral, ok, vamos a hacer... tú supiste que yo tengo que hacerte una pregunta, ¿verdad? Okay. Hágala. ¿De la moral de qué país? Porque pongamos a analizarnos. Vamos a analizar algo. Ahora mismo, como está la sociedad, ¿es bueno y válido que yo vaya y tome el esposo tuyo? Y yo diga, me gusta el esposo tuyo y nos vamos aquí, que podemos hacer fornicar, que podemos, ahí no hay pecado, eso no es pecado ahí, porque ahí las leyes, no hay ningún problema con eso. Porque ahora mismo yo puedo decir que yo soy un hombre, yo me siento un hombre en un cuerpo de mujer y eso no es problema. Al contrario, si tú dices que no es así, te podemos llevar presa. Entonces, la sociedad está en este momento tornando todo tan al revés que en cualquier lugar, en cualquier momento, quizás tú y yo no sepamos exactamente en cuál punto del mundo, del globo terráqueo, hay un lugar que legalmente, lo que tú y yo entendemos que moralmente está incorrecto, ellos lo tomen como correcto.
Y tú puedes ir a ese país y hacer lo que te dé la voluntad y no estás mal y no estás infringiendo ninguna ley. Por eso es que cuando hablamos de la moral, y me gustó que tú fueras ahí, porque eso está establecido, precisamente se supone que es una alarma para que tú, aunque tú no conozcas al Señor, tú entiendas que eso no está correcto. La sociedad está plasmando y está fabricando todo para que ni eso sea una alarma en ti ya, sino que tú simplemente digas, óyeme, pero si me gusta el esposo tuyo, yo no tengo problema con eso. Yo ni siquiera te pido permiso. Si él está de acuerdo y yo también, nos vamos, somos adultos y nos vamos a hacer lo que sea por ahí. Por eso es importante, y ya te doy para que continúes con la idea, es importante entender que el pecado es la infracción de la ley y la ley de Dios. Y ahí es que nosotros tenemos que entender cuál es esa ley que estaba diciendo Liselot, que está plasmada ahí, que cuando tú termines entonces, la vamos a leer para recordarla. Realmente. No, y hablaba de la fornicación. Y usted decía que en muchos países, claro, quizás lo permiten, pero es que mi humanidad le duele. Porque, o sea, aunque otra persona permitan que su esposo esté con otra, normalmente lo hacen a escondidas, no en público. ¿Por qué? Porque la sociedad, aunque una parte te lo apruebe, pero otra parte te va a decir que no. ¿Por qué? Porque no es lo correcto para todo el mundo. Y cuando algo no es correcto para todo el mundo, cuando va en contra de la palabra, hay que verlo. Es igual que el robar. O sea, la Biblia me dice, no tomes lo que no es tuyo. Entonces, aunque yo lo haga y una parte de la población me apruebe, o sea, mi humanidad, mi interior me dice, eso está incorrecto. No es por ahí que Sí, que la debe tuya, ser. la de ella sí, la humanidad de Tú ella sabes sí. que la palabra del Señor no se limitó a pueblos ni ciudades, ni a países ni a cultura. Los 10 Precisamente. mandamientos, hablando de los 10 mandamientos, se hizo para el mundo completo. Que la sociedad y que el mundo y que quizás los gobernadores de este tiempo, del tiempo donde se empezó a abrir Quieran la puerta, adecuar las quieren cosas a su adecuarlo a su manera. manera, Ajá. es muy diferente. Pero el Señor escribió los 10 mandamientos para el universo completo, para que en cada rincón de este planeta se cumplieran esos 10 mandamientos. Porque si no, tú sabes que el Señor es súper, ¿verdad? Y es muy inteligente. Dice, bueno, los 10 mandamientos para Santo Domingo, los 10 mandamientos para Europa, para Estados Unidos, pero no hizo los 10 mandamientos de manera general. O sea, lo que pasa es que el mundo ha tornado los 10 mandamientos a su conveniencia. Es un Sí. pecado, o sea, infringiendo la ley divina. ¿Qué es lo que tenemos que entender claro? No es la ley de la humanidad, es la ley divina que nosotros tenemos que infringimos cuando pecamos. Y vamos a leerlos, vamos a leer los 10 mandamientos para recordarlos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas en nombre de Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No darás falsos testimonios ni mentirás. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No codiciarás los bienes ajenos. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó los 10 mandamientos? Se lo puedo decir que, como dicen las Escrituras y como decía Jesús, y estos se resumen en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Decía Liselot, una vez que tú amas a tu prójimo y amas a Dios, no codiciarías a su esposa ni a su esposo. No levantarías falsos testimonios. No consentirías deseos impuros. Y a mí me gusta mucho cómo Jesús fue desglosando uno y cada uno de estos mandamientos, diciendo que hasta el pensamiento, cuando se cocinan, se acarician estos pensamientos, ya ahí mismo estamos cometiendo adulterio, estamos cometiendo fornicación, estamos robando, si ya lo estamos formulando en nuestra mente. Y me gusta mucho cuando nosotros
vienen estas preguntas de que si socialmente se está correcto o no, o qué dice el sistema, o si es cierto que es una enfermedad que la psicología lo puede trabajar. Y me llama mucho la atención cómo los anaqueles de las bibliotecas están llenos de libros de autosuficiencia, de autoayuda, y que la gente lo compra mucho y eso se está vendiendo mucho. Tú puedes hacerlo tú mismo. Hay forma en que tú puedes reconstruirte, reedificarte y reinventarte. Mas, sin embargo, ¿qué está pasando con la sociedad? Está cada día de mal en peor. O sea, esos libros no están ayudando. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Tornarnos a Dios y tornarnos a su palabra. El pecado no es de acuerdo a nuestros estándares. Nosotros no rompemos la ley, nosotros no desobedecemos a Dios de acuerdo a nuestros estándares. Nosotros lo tenemos que buscar es lo que dice la palabra de Dios, porque hay una deshonestidad intelectual. Intelectualmente tú puedes ser muy deshonesto. Por ejemplo, que yo quiera darle al necesitado para que Liselot vea que yo le di. Ahí viene Liselot, Liselot es la vicepresidenta de la empresa donde yo trabajo, déjame que ella me vea dándole al necesitado para que, pero esa muchacha es muy dadivosa. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Haciendo unas pequeñas relaciones públicas de los actos. Por eso es que la salvación y por eso es que es el evangelio y todo esto que nosotros estamos hablando no es por obras. Porque para que nadie tenga esa facilidad ni tenga esa tentación de querer ganar algo haciendo algo. No es por obras propias, es por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros, el pecado sigue siendo pecado, independientemente de que tú codicies, de que tú adulteres, de que todo eso que la humanidad lo está viendo muy normal, se haga. No, sí, se sigue haciendo, sigue siendo pecado. Nosotros no podemos huir de nuestra conciencia Cristi, como tú lo decías. Por más que sea, hay una conciencia que te crucifica y que te dice, eso no está correcto. Y algo que me llama la atención es que cuando nos ponemos a analizar estas leyes que nos ha dejado el maestro plasmada, que nos ha dejado el Padre plasmada, nos damos cuenta que estas actitudes son en base a nuestra concupiscencia, a nuestros deseos carnales. Así como lo dice Santiago en su capítulo 1, versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz, es decir, después que yo le he maquinado, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pero no la muerte física, sino nuestra muerte espiritual. Porque eso es lo que pasa. Cuando nosotros pecamos, poco a poco nos vamos debilitando espiritualmente. Y si no nos arrepentimos, vamos a caer en muerte espiritual. Y vemos cómo el Señor se enfoca en los deseos realmente de nosotros los seres humanos, en nuestros deseos carnales, porque es que de ahí es que surge todo. Por eso es que dice la palabra de Dios, guarda tu corazón, porque de ahí es que emana la vida. Al contrario de lo que dice el mundo, que de los deseos de tu corazón, esos que tú anhelas, eso tú lo puedes conseguir. Y dice la palabra de Dios que tengo que guardar mi corazón porque ni yo misma sé lo que yo necesito. Por eso es que muchas veces yo pido cosas al Padre, pero no las recibo porque oro mal. Porque oro dependiendo, analizando lo que mi corazón desea. Y dice la palabra de Dios que guarde mi corazón porque es que de ahí es que emana todo. ¿Y cómo Liselot, una pregunta? Imaginemos este mundo sin la ley de Dios, sin esos 10 mandamientos. ¿Cómo sobreviviríamos? ¿Qué pasaría? Cuéntame. Imagínate eso. ¿Puedo usar la palabra desorden? Sí, claro. Creo que sería un desorden y un caos. Porque para nosotros tener una cultura organizada siempre deben de existir reglas. Y si no existen reglas, entonces hay un caos. Están las leyes de tránsito para que la gente, aunque no las cumplamos, ¿verdad? Pero están ahí para que la gente sepa a dónde dirigirse. Entonces, usted no cumple la ley de tránsito. Se incluyó para no verse arrogante. No, hay que cumplir la ley de tránsito.
Pero ya la cumple. Estamos en el proceso, hermanos. Vamos a hacer una oración en la El que pausa. esté libre de pecado que tire la primera piedra, dice el Señor. Pero es un ejemplo que pongo. Sí. Y en los bancos están las filas para que la gente vaya organizado. Orden. Imagínese un mundo sin reglas, sin esas reglas de que el Señor ha impuesto en la palabra del Señor. Sería como que la ley del más fuerte. La ley. Del más fuerte. Usted ha visto Sobreviva el que eso pueda. sí, sálvese quien pueda. El más fuerte es el que sobrevive. Bueno, mis amados, seguimos con el tema de lo que, ¿por qué el pecado es tan pecaminoso? Cuando regresemos, entonces vamos a venir con la pregunta, ¿por qué es tan difícil dejar de pecar? No se mueva, ya regresamos. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenio Miranda, número 35. Nuestro contacto 8209-832-1544. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Hey, qué bueno que se quedó ahí con nosotros en este espacio Mundo Cristiano. Para usted que acaba de sintonizarnos, bueno, este espacio es órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la calle España número 86, con nuestro pastor Alvin Carrasco. Resulta que en esta ocasión, nosotras las mujeres, estamos lo que es hablando del tema de
¿por qué es tan pecaminoso el pecado? Estamos hablando de este tema y bastante interesante lo que la sociedad ha querido inculcar, lo que el mundo cree y cómo lo hemos tomado tan ligeramente cuando es una transgresión directa contra las leyes de Dios. Hablamos de los 10 mandamientos y en esta ocasión les dejamos con una pregunta a los que continúan con nosotros. ¿Por qué es tan difícil dejar de pecar? ¿Por qué a veces nosotros no queremos confesar nuestros pecados? ¿Por qué nos sentimos tan mal? ¿Por qué nos escondemos? Es que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, estamos revelando en realidad quiénes somos. Estamos revelando lo que es nuestra naturaleza pecaminosa y es tenebroso permitirle a otra persona ver cuánta maldad hay en nosotros. Es como estuvimos hablando anteriormente, estuvimos analizando con relación a lo que es la desnudez, lo que es estar al desnudo. Nadie quiere estar al desnudo, o sea, uno trata de cubrirse, uno trata bueno, las personas que no quieren mostrar su cuerpo, porque déjenme decirle que hablando del pecado, últimamente lo que menos hay es tela, pero cuando hablamos de descubrirnos delante de las personas, es abrirnos delante de las personas, no es tan fácil, no es tan simple, no es como que yo le quisiera decir a Liselot, yo quiero decirte que yo estuve escondida en mi casa y ahí estuve pensando tantas cosas que tú no te imaginas, y estuve pensando en esto, en aquello, y comencé a ver pornografía y comencé a hablar con otra persona que no fue mi esposo y llegamos a tener unas conversaciones muy fuertes. O sea, ¿cómo yo me descubro así? Nadie quiere hacer eso. En el fondo, todo el mundo lo que quiere es darle a demostrar a los demás que está bien, que todo está correcto, que mi vida va de viento en popa, de que yo no le falto a nadie. Yo soy una buena persona, dadivosa y que hago siempre el bien, cuando en realidad no es así. No es fácil tú decir que eres pecador. Yo no quiero estar diciéndole al mundo, yo soy pecadora, yo pequé ayer, y cuál pecado hice y cómo lo hice y todo eso. Nadie quiere hacer eso. Entonces nosotros no estamos dispuestos a confesar porque tememos lo que las otras personas vayan a decir, y también el que teme a Dios, le teme a Dios, dice, ¿qué Dios estará pensando de mí? Pero otra de las razones por las cuales nosotros debemos de pensar en que cuando confesamos nuestros pecados es que tenemos que recordar que Dios mandó a su Hijo Jesús para que muriera por mis pecados. Y ahí entonces empezamos a entender y a reconocer y a volvernos atrás y a que nos duela. Porque cuando uno comete un pecado y se arrepiente, le duele y dice, no, yo no lo voy a volver a hacer. Perdóname, Señor. Tú sabes también otra razón de por qué es tan difícil dejar de pecar, es que nos volvemos esclavos del pecado, Así o sea, es. deudores. O sea, entendemos que el pecado que nosotros tenemos no tiene perdón. Y es porque no conocemos, o sea, la raíz viene de porque no conocemos al Cristo que perdona nuestros pecados, aquel que se olvida de mis transgresiones, que hace mucho tiempo murió en una cruz del Calvario para salvarme, para perdonar mis pecados, para que mis pecados fueran limpios. Y entonces el no conocerlos nos hace quedarnos en ese cuarto oscuro diciendo, sí, mi pecado no tiene perdón, o sea, yo tengo que vivir toda la vida aquí porque lamentablemente no tengo otra salida. Sí, no merezco el perdón. No merezco. Y lo primero que como seres humanos muchas veces hacemos es justificarnos. Sí. Ay, sí. Pecamos Sí. y nos justificamos, que eso fue el caso de Eva en el huerto del Edén, cuando el Señor Y del mismo Adán. Así es, así es. Los dos se justificaron del por qué habían cometido el pecado. Y muchas veces no salimos exentos de eso. Nos pasa a nosotros como seres humanos. Y como decías, Liselot, eso es porque muchas veces no conocemos a plenitud el Evangelio, no tenemos la total libertad, porque nos olvidamos de que el Señor conoce todo de nosotros.
El Señor conoce aún lo que vamos a hacer, aún antes de nosotros plasmarnos en nuestros corazones. Ya el Señor conoce nuestra intención. Entonces, cuando tenemos plenitud, libertad en el Señor, sabemos que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, así como dice la palabra de Dios, y para tener misericordia de nosotros. Que aún Él siendo un Dios perfecto, que envió a su único Hijo a morir por nosotros y fue perfecto, nosotros no deberíamos flaquear, porque todo está en su palabra. Pero, ¿qué le decimos? Nuestra carne está ahí. Naturaleza, exactamente. Nuestra naturaleza pecaminosa está ahí, pero eso no nos da luz verde para nosotros tener la intencionalidad de caer, volver a caer y como que nada está pasando. No, para eso está el arrepentimiento y poder volvernos a levantar con la ayuda del Espíritu Santo. Yo no sé por qué es que Cristi me inspira a hacerle preguntas. Una pregunta. ¿Qué diferencia hay pero la pueden contestar cualquiera de las dos, entre arrepentimiento y remordimiento? ¿Qué diferencia hay? ¿Alguien sabe? Yo puedo tener remordimiento sin arrepentirme. O sea, remordimiento para mí es algo que te atormenta, como hice algo malo y como que tú sabes que hiciste algo malo, pero no necesariamente tienes que arrepentirte o puedes arrepentirte. Cuando te arrepientes, tienes el remordimiento de que hiciste algo malo, pero estás... otro sinónimo de arrepentimiento. No te vuelves a Dios, sí, pidiendo perdón. Me vuelvo a Dios porque sé que lo hice mal y estoy totalmente arrepentida de lo que hice. También creo que puedo agregarle a eso que un corazón con remordimiento es un corazón que tiene un recuerdo de algo malo que hizo, pero no tiene la intención de hacer un cambio. Más el que se arrepiente tiene tiene en su mente el recuerdo de que hizo algo malo, pero tiene la intención de empezar a cambiarlo. ¿Se acuerdan de alguien bíblicamente que le pasó? Bueno, David. David, ¿qué tuvo David? David tenía remordimiento y se arrepentía ante Dios. ¿Y quién tuvo remordimiento y no se arrepintió? Que terminó quitándose la vida. Judas. Como Jesús. Judas. Exactamente, pasó el examen, señora. Sí, señora. Gloria Judas tuvo remordimiento y lo que hizo, en vez de arrepentirse, él lo que hizo fue que se quitó la vida. Más sin embargo, Pedro, que lo mencionábamos, él faltó. Él dijo que no reconocía, no sabía quién era, y hasta maldijo. Dijo, yo no lo conozco, ¿por qué me confunden? Pero es que hasta camina como él. ¿Y qué pasó él? Él se arrepintió, él dijo no, pero que no. Algo hice mal. Él fue uno de los pilares en el evangelio, en el ministerio. Y yo dije, wow, de verdad, ¿cuántas personas tienen remordimiento? Hasta dicen, óyeme, yo hice eso mal. De verdad yo hice eso mal. Pero vuelven y lo hacen. ¿Por qué? Porque tuvieron remordimiento, pero no se arrepintieron, porque volvieron y lo hicieron. Y con la misma dejadez o peor que el principio. Y tú sabes que mientras hablabas de eso, recuerdo, podemos recordar cuántos Judas actuales hay o hubieron, ¿verdad? Porque quizás no están, que cometieron algún pecado, hicieron algo malo y el remordimiento los llevó a un nivel tal que se quitaron la vida. Tú sabes, su pecado los consumió porque no conocían al Cristo que perdona. Pero ¿dónde estamos nosotras? Porque tenemos que enfocarnos en ese ejemplo. Sí. ¿Dónde estamos nosotras en ese punto? ¿En qué momento nosotras hemos dicho, oye, me hice eso mal, pero mañana vuelvo y lo hago? Eso no está correcto. No estamos llamados a sentir remordimiento y quedarnos ahí, sino en pedir perdón y arrepentirnos. Y tú sabes que yo me pongo a analizar que es muy fácil pedir perdón. Quizás para mí es muy fácil pedirle perdón a Dios porque Él conoce todo de mí y tengo esa ligereza con Él, exactamente. Pero no es tan fácil yo pedirle perdón a mi hermano cuando le falta. Eso es muy duro. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver, ¿qué pasa por tu cabeza? Él te juzga, él te castiga, te descubres,
porque no, él no ve tu interior. ¿Qué le digo? Mm. Es como un sentido de debilidad. Eso se llama orgullo. Yo lo voy a describir, se llama orgullo. Sí. Nosotros somos muy orgullosos. Sí. Tú sabes que también, ¿qué pasa? Que a nosotros no poder ver con estos ojos Lo que carnales. piensa mi carnales hermano. a Dios, le podemos sentir, ¿verdad? Pero no le vemos. Nosotros podemos cerrar No, los y ojos que y Dios decir, no me va a juzgar. no, y que nosotros decimos, es más fácil para mí decirme, Dios, perdóname porque no lo estoy viendo. Pero cuando hay alguien frente a ti que te mira con esos ojos acusadores y te dice, pero tú me hiciste eso y tú estás pidiendo perdón, pero tú me hiciste eso, o sea, Si te el corazón, juzga, te- el corazón se te pone chiquitico. El orgullo, señores, porque aquí Sí. tenemos que reconocer Sí. que faltarle a Dios es muchísimo más, por muchas millones de veces, Y lo duro muchísimo es, más debe de- duro. Cuando Debe el de Señor dolernos te más. dice a Sí. ti que aunque tú no hagas nada, si tu hermano te faltó, tú debes de ir donde tu hermano. Tú te quedas como que, Señor, pero ¿cómo que yo estoy Pero aquí que no fue donde mi-?" suficiente. No. Eso es una real demostración de arrepentimiento. sí. Cuando tú puedes ir a donde tu hermano, óyeme, y déjeme Y cerrar decirle, los amadas, ciclos, sí. porque yo lo he experimentado Sí, cuando, eso trae libertad. cuando uno se siente libre. Sí, eso Uno trae dice, oye, Liselot, de verdad, mira, perdóname, no fue mi intención. O sí fue mi intención, pero yo Pero estoy lo hice arrepentida, mal, sí, exacto. lo hice mal. Yo quería que tú te sintieras mal. Porque a veces somos tan hipócritas que decimos de que "Ay, yo no tenía la intención de hacerlo, pero a veces sí lo tenemos la intención. Entonces usted dice si está arrepentido, porque primero tenemos que tener el paso primario de arrepentirnos, de nosotros mismos reconocer que cometimos un error, reconocer que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pedirle a Él que nos vuelva otra vez a poner en la posición de restauración y entonces ir a donde mi hermano, Cristi, hay Eso que es ir parte donde de mi los 10 hermano. mandamientos. Hay que ir donde Eso mi es hermano y parte de pedirle los 10 perdón, sí, mandamientos. porque que esa vida también necesita restauración. Ahora bien, que nosotros no hemos quedado aquí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Cristi? Yo voy a seguir batallando con este pecado. ¿Hasta cuándo? Porque yo, algún momento yo tengo que tener ya, ser libre de pecado y ya no seguir batallando con el pecado. ¿Hasta cuándo, Cristi? ¿Con el pecado o las tentaciones pecaminosas? Con todo eso, el pecado, la tentación es pecaminosa, con el deseo de pecar. Yo creo que cuando Dios venga yo me vaya con Él, porque no hay de otra. Es que eso es parte de nuestra concupiscencia. Naturaleza, De sí. nuestra naturaleza. Como dice Santiago 1, versículo 15. Ujú. El pecado viene de nuestra propia concupiscencia Ujú. y de ahí se va dando luz verde a lo que es el pecado, y el pecado trae muerte espiritual. Ujú. Como Pablo decía en los Corintios, oye, quítame este aguijón. No le di una fecha, le digo que te baste mi gracia, que mi poder se perfeccione en tus debilidades. Así No sé es. si la palabra está correcta, pero hasta siempre, hasta que Cristo venga. Hasta que seamos glorificados. Glorificados. Así es. Cuando, ¿qué pasa cuando yo estoy haciendo algo y yo no quiero hacerlo? Yo no quiero, ¿por qué lo hago? ¿Por qué vuelvo y lo hago? ¿Qué está pasando? Esa vieja ley del pecado nos ata y no puede ser revocada. Pero alabemos a Dios y glorifiquemos su santo y bendito nombre por Jesucristo. Porque en Romanos 7:25 nos dice, bueno, precisamente Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Gracias a Dios por Él, porque realmente por nuestra propia fuerza, nuestro propio deseo, por nuestra naturaleza, nunca lo vamos a lograr. Por medio de Jesucristo, sí. Y gracias a Él, porque por Él podemos decir que somos santos, somos justificados, somos salvados. Tú sabes que creo que el Salmo 50, el 32, el 50, si más no me equivoco, se los voy a deber para la próxima, pero creo que el 32 y el 50. David lo escribió luego de haber cometido el tremendo pecado, ¿verdad?, dentro de los que cometió. Pecado grosero, sí, de aquel pecado asesinato, grosero de fornicación. asesinato.
Si no se acuerda, pues vaya a la palabra del Señor. Pero les digo, él mandó a matar a alguien, ¿verdad? Porque había cometido un pecado y quería disfrazar su pecado. Así es. Quería disfrazar su pecado, no lo podemos decir algo. Pero él se arrepintió y creo que escribió el Salmo 32 y el Salmo 50. Y hay uno de esos salmos que habla y que dice, examíname, oh Dios, y mira si hay en mí algo que no te agrada. O sea, tú puedes, cuando tú lo lees, tú dices, oye, aquí hay un corazón que se está Sí. humillando por completo. Sí, sí. Me gusta mucho que trajeras eso de examinarme. A veces nosotros hacemos, y aprendí eso en el estudio de este tema, cuando decimos un análisis introspectivo y lo que es un examen interno son dos cosas diferentes. ¿Qué pasa? Cuando hacemos un análisis introspectivo, nosotros lo que hacemos es decirnos a nosotros mismos, y castigarnos por lo que estamos haciendo. Mire, eso está mal. Y nos castigamos y decimos, y esto también está mal, tiene que corregirlo. Pero cuando hacemos un análisis, lo que hacemos es verificar y marcar esas cosas que están incorrectas y traerlo bajo la mano del Señor, bajo los pies del Señor, buscar a alguien, como decíamos anteriormente, un grupo de soporte o una persona, claro, orar y pedirle dirección al Señor para que esa persona te diga, vas bien. Óyeme, eso duele. Se lo digo de verdad. Eso duele. Tú decirle a alguien, óyeme, analízame, chequéame, dame un cotejo si estoy, o márcame eso que está incorrecto. Ayúdame ahí. Tengo este punto que no está correcto. A veces nosotros mismos no podemos hacerlo. Necesitamos hacerlo con ayuda de alguien y sobre todas las cosas reflejándonos en la palabra. La palabra nos va a reflejar y nos va a decir qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y una vez que hacemos ese análisis, como estaba diciendo Lizelot, entonces trabajar al respecto. Tú sabes algo, antes de pasar a Cristi, nosotros tenemos que empezar a trabajar en la intención y no en la acción. Es como un preso que lo meten preso, valga la redundancia, porque está robando. No sé si el ejemplo es correcto, pero bueno, meten a alguien preso porque está robando, pero empieza a indagar qué lo está ocasionando, o sea, cambia la acción, porque luego que él salga a los 2 días va a volver a hacerlo, o sea, debemos de empezar a cambiar la acción, las intenciones de nuestro corazón, como dice la palabra, tu corazón, ahí es que emana la vida, para que entonces esas acciones no sean la revelación de lo que está dentro de ti. Si ese preso no se arrepintió, sí, necesita, claro. Hay que trancarlo otra vez. Sí. Y también Palabras finales. Amén. Vamos a Ya. hablar palabras finales, sí. Palabras finales. Palabras finales. Y amados y amadas que nos están sintonizando, huyamos de las tentaciones. Porque muchas veces decimos, Señor, ayúdame. Señor, necesito de tu fuerza, pero no huimos. Le damos vuelta y vuelta y jugamos con la tentación y al final y al cabo probablemente caigamos porque no estamos alejándonos de ellas. Son parte de nosotros, no podemos jugar con el pecado, no podemos estar dándole vuelta a las Amén. cosas que nos llaman la atención y que van en contra de la palabra de Dios. Amén. Ya para terminar, escuché de una persona, el pecado es un atajo al placer. El pecado te da un placer momentáneo, pero la santidad, aunque muchas veces es incómoda en el momento, porque nadie dijo que ser santo es color de rosa, duele a nuestra carne, al final y al cabo es un placer eterno. Ser santo con la ayuda de Dios nos ayuda a tener plenitud en el Señor y nos ayuda a tener paz espiritual. Amén. Amén. El pecado nos aparta de Dios. Con estas palabras, pues yo me despido. El pecado nos aleja y nos aparta de Dios. Y qué difícil poder imaginarnos nuestra vida sin que el Señor esté ahí con nosotros. Bueno, me encanta ser la última. Hay un camino a la restauración y ese camino es Jesús. Él une el camino de aquí al Padre Celestial. No podemos encontrar esperanza en nosotros mismos. Eso es algo que tenemos que sacar de nuestra mente. No podemos restaurarnos, no podemos. Buscar la solución en un lugar equivocado es idolatría. La solución está en nuestro Dios. No tratemos de buscar la solución en otras cosas, porque nos vamos a volver adictos a esas otras cosas. Y el único que puede llenar ese espacio es Dios. El pecado esclaviza. ¿Usted cree que está haciendo lo que usted quiere?
Ay, yo puedo hacer lo que yo quiera porque no hay consecuencia. Hay consecuencia y hay condenación. Trae consecuencia el pecado. Arrepentirnos en fe. No nos quedemos en la etapa de remordimiento, como le pasó a Judas. No, hagamos como Pedro. Él tuvo problemas, arregló su situación, se arrepintió y fue próspero en su ministerio. Tengo que ver el pecado como Dios lo ve, no como la sociedad lo ve, ni como ellos quieren inyectarlo en nosotros, como Dios lo ve, y para eso está su palabra. Recordemos que la culpa es el sistema nervioso del alma. Si hay algo de culpa ahí es porque el alma te está diciendo, hay algo que hay que resolver. La palabra de Dios es clave para todo esto y es nuestro espejo para poder saber qué tanto yo necesito arreglar y qué tan pecadores somos y qué tanto necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Ven a Él, recíbelo en tu corazón y recibirás la paz que solamente Él te puede dar. Hasta aquí es nuestro espacio en el día de hoy. Esperamos que este tema haya ministrado su vida como lo ha hecho con nosotras. Su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero estuvo con ustedes. Lizelot Pons, hasta la próxima. Y Cristi Rodríguez de Ávila. Bendiciones. Chao, chao.